Bueno, miren, lo que quiero hacer en esta exposición es un poco ubicar el Telecan en toda la discusión sobre política comercial y diversos acuerdos comerciales. Quiero un poco que entiendan lo que está ocurriendo en términos de visiones con relación al comercio y cómo esto se refleja en el proceso político, pero cómo eso afecta al final de cuentas la postura de los gobiernos. Miren, algo bien importante Algo que me parece importante es que nosotros debemos tener claro qué implica la idea de libre comercio, ¿no? Y de alguna manera los problemas que están implícitos con ello. El propósito del libre comercio es mejorar la asignación de recursos y de ese modo elevar la eficiencia económica. Desde luego, cuando hablamos de recursos, hay un recurso que importa de manera especial y es la mano de obra. Se supone que cuando nosotros movemos el recurso mano de obra de actividades que son más productivas, la eficiencia económica aumenta. Las señales de precio que están implícitas en los precios derivados del comercio son las señales correctas en tal sentido para que los recursos de los países sean bien asignados. Desde luego eso tiene un problema. El primer problema es que no es un problema tanto de teoría, sino es un problema empírico, de evidencia. Es decir, que puede suceder que en realidad la eficiencia económica no se eleve si no ocurre ese proceso de reasignación de recursos, en particular de la mano de obra, hacia su uso más productivo. Esto significa que, por ejemplo, si estamos pensando que la parte más productiva es la industria, en realidad puede que esa mano de obra que desemplea en la agricultura no se vaya hacia la industria, sino se vaya hacia el sector servicios o hacia actividades informales que pueden no ser muy productivas. Eso tiene que ver con un problema desde luego, de la economía, de la capacidad de producir el pleno empleo de los recursos. Entonces es un problema práctico, desde luego, y eso ya tiene una implicación que puede reducir esta idea de aumento de la eficiencia económica. El segundo problema es que el libre comercio de alguna manera implica acuerdos. Si se emprende de manera unilateral también implica una modificación de los arreglos institucionales internos de los países. Por ejemplo, algo que hemos visto es que a partir de la mayor liberación del comercio ha ocurrido un debilitamiento de la organización sindical, pero también hemos visto que se fortalecen grandes empresas y de alguna manera eso implica mayor poder económico y también mayor poder político, de influencia política, lo cual tiene una implicación y en realidad es una reasignación de la influencia social y política. Eso puede tener una implicación desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia, es decir, en lugar de fortalecer la democracia, puede debilitarla. Entonces este es un elemento que quiero que tengan presente. Desde luego es muy importante tener clara cuál es la lógica de todo proceso de apertura comercial o de inducción del libre comercio, y desde luego lo podemos ver a través de los esquemas de Harberger. Aquí, por ejemplo, tienen el caso de México para un ejemplo que yo uso mucho, para el caso del maíz. Si ustedes tienen aquí, los dos esquemas me representan Estados Unidos. En el caso de México es el que está aplicando el arancel, es una economía menos competitiva. Y entonces ustedes pueden observar aquí que con arancel, operando como en el caso del maíz como una economía cerrada, digamos, ustedes tienen la oferta, tienen la demanda. La oferta me representa la línea de costos marginales, la demanda me representa la disposición de compra,
la intersección entre oferta y demanda me define el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Ustedes, esta es la línea de precios, lo que está por debajo de la línea de precios y arriba de la línea de costos me representa un excedente del productor, lo que está por debajo de la línea de demanda y por arriba del precio me representa un excedente del consumidor, y todos estos dos triángulos me representan bienestar social, es el excedente total. Si esta es una economía este es en el caso de que México aplique un arancel. Si México quita el arancel a la importación de maíz, entonces desde luego México sí es menos competitivo, y por tanto el precio doméstico en Estados Unidos va a tender a crecer, y este va a ser el precio que va a enfrentar Estados Unidos. Como resultado de esa alza de precio, lo que van a tener es que a ese precio los productores están dispuestos a ofrecer esta cantidad, y a ese precio los consumidores en Estados Unidos están dispuestos a comprar esta cantidad, y lo que tenemos aquí es una diferencia, esta es una brecha, este es, digamos, lo que México tiene que absorber de exportaciones de Estados Unidos. Desde luego, si ustedes revisan bien, antes teníamos esto como espacio de bienestar, ahora tenemos como espacio de bienestar todo esto, lo cual implica que con el triángulo F nosotros tenemos una ganancia neta de bienestar. Cuando un país elige la apertura comercial, en realidad lo que está ocurriendo es que en teoría debe elevar su bienestar social, y digamos, en este caso México, al quitar el arancel, beneficia a Estados Unidos, pero fíjense el efecto que tiene, ¿no? Beneficia a los productores de Estados Unidos, pero perjudica a los consumidores de Estados Unidos. Entonces, desde luego esto implica que un proceso de apertura comercial implica que hay un efecto redistributivo, que hay perdedores y que hay ganadores. Desde luego, aquí ustedes tienen estos dos esquemas, me representan a México, estas dos gráficas. Ustedes tienen aquí la demanda, la oferta, tienen el equilibrio de mercado en México, este es el precio en México, esta es la cantidad de equilibrio en México, y ustedes tienen ahora que México quita el arancel. Desde luego, como es menos competitivo, el producto importado es más barato y jala el precio hacia abajo, que es lo que estoy indicando acá. Al jalar el precio hacia abajo, entonces ahora a ese precio hay más consumo, se aumenta la demanda, pero hay productores que pierden competitividad y por tanto pueden colocar menos en el mercado. La brecha, desde luego, la cubre, entre la demanda y la oferta, la cubren las importaciones desde Estados Unidos. Otra vez aquí se repite, digamos, un país que elimina arancel beneficia a sus consumidores, pero perjudica a sus productores, pero hay una ganancia neta de bienestar social, y desde luego eso está detrás de la justificación para efecto de emprender procesos de apertura. Desde luego, algo que es importante tener presente es que este impacto redistributivo puede ser importante, y desde luego, si ustedes son la parte ganadora o la parte perdedora en Estados Unidos o en México, pues pueden sentirse perjudicados o pueden sentirse beneficiados, pero si son perjudicados, pues desde luego dicen, bueno, se va a elevar el bienestar social, pero yo voy a salir perjudicado, ¿no? Entonces eso implica que desde el punto de vista de definición de políticas, cuando se da pasos a proceso de apertura, es muy importante definir políticas compensatorias. En este sentido, programas que compensen a los perdedores. En el caso de México, pues políticas para apoyar al sector productor de maíz, o en el caso de Estados Unidos, para apoyar a los sectores que son consumidores de maíz, como puede ser el sector pecuario, porque desde luego eso le resta competitividad. Entonces, desde luego, si ustedes lo pueden plantear para la economía en general, en procesos de apertura y para todos los productos, y entonces van a encontrar que en una sociedad pues va a haber sectores que van a perder, y si fallan los programas compensatorios, entonces puede haber
dificultades. Y esto es muy importante para que ustedes capten actualmente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Desde luego, ustedes tienen ahí una reacción social muy importante. Hay algo que también es importante advertir, es que esta es una experiencia de países como México, desde luego, es que si no se encausan bien los recursos desocupados, entonces podemos tener un problema de desempleo, de caída de los salarios, de migración alta, de expansión de la economía informal y de incremento de la delincuencia. O sea, eso ya es, digamos, es algo de evidencia empírica que se ve de la experiencia en diferentes países. Desde luego, hay algo que es importante también, es que las exportaciones deben hacer posible pagar las importaciones, porque si se abre la brecha, entonces vamos a tener un problema de balanza de pagos. Y desde luego podemos tener una crisis económica que después implique un enorme costo social e implique a largo plazo un proceso de recuperación lento que socave las posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Y desde luego este es algo muy claro en el caso de México, porque de acuerdo con las investigaciones que conozco, no se puede hablar de que México haya sido un país que ganó con el libre comercio. En realidad, el saldo neto todavía es negativo de México. Se dice que puede ser favorable, ya que se hicieron todos los cambios, puede ser favorable para el futuro, pero en realidad no puede hablarse todavía de un saldo neto positivo para México. Desde luego, aquí hay un problema también, es que pueden destruirse con ese proceso de apertura empresas que son de base tecnológica. Aquí es importante estas empresas porque aunque sean ineficientes desde el punto de vista de competitividad internacional, lo real es que son base para desarrollo tecnológico. Entonces, cuando perdemos empresas, puede ser que perdamos industrias completas, y en ese sentido lo que cancelemos la posibilidad de aumento de la productividad a largo plazo. Desde luego, esta es una historia que es conocida para nosotros, porque recuerden que a largo plazo el gran problema de México es que su productividad apenas se ha movido. Y desde luego, esto puede provocar un proceso de desindustrialización temprana y causar crecimiento lento a largo plazo. Algo que es importante entender, ¿para qué sirven los acuerdos comerciales? Pues sirven para incrementar el comercio en primer lugar, ese es su propósito. Desde luego, si ustedes ubican al Telecan, el Telecan es exitoso en incrementar el comercio, y desde luego en mejorar la eficiencia de asignación de los recursos domésticos hacia las actividades más rentables o productivas. Quiero que ustedes capten esto, que desde el punto de vista estático, si una economía puede mejorar la asignación de recursos y por eficiencia económica, eso le puede dar un muy leve crecimiento, pero lo que realmente va digamos, a darle crecimiento a largo plazo no es tanto que sea eficiente en el aprovechamiento de una función de producción o de una frontera tecnológica, sino que altere su frontera tecnológica. Entonces, si no logra alterar esa frontera tecnológica a largo plazo, entonces podemos tener un proceso de crecimiento lento, y la asignación en sí misma no nos va a dar mucho crecimiento. Desde luego, los acuerdos se incluyen otros objetivos, por ejemplo, el crecimiento económico. Este ha sido el argumento muy usado fue el argumento muy usado para inducir los procesos de apertura. Sin embargo, en realidad el propósito no es el crecimiento en sí, sino es más bien incrementar el comercio y desde luego mejorar la asignación de los recursos. Desde luego también se dice que incrementa el empleo y el ingreso, y que permite negociar aspectos de inocuidad, de tratamiento del medio ambiente, incluso de protección laboral. Sin embargo, quiero que ustedes, que estos
que algunos de estos aspectos ya no son, propiamente económicos y no afectan el flujo, no afectan el flujo de bienes, que es propiamente a lo que se refiere una política comercial. Desde luego, algo que es importante es que mucho de este proceso no garantiza, digamos, los nuevos temas pueden tener poco que ver realmente con el comercio, y probablemente tampoco garanticen protección a expensas de objetivos domésticos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de patentes y propiedad intelectual, ya no estamos hablando de libre comercio, estamos hablando de derechos de monopolio. Y los derechos de monopolio pues tienen que ver con coartar la competencia, temporalmente si se quieren por un periodo, pero tiene que ver con coartar la competencia. Y además, si hablamos de regulación de cuentas de capital y protección de la inversión extranjera, pues entonces en realidad cuando se habla de protección de la inversión extranjera puede implicar una desprotección de la inversión nacional. O sea, recuerdan aquí, a final de cuentas es muy importante la relación política y la relación geopolítica. Entonces eso pone de alguna manera al inversionista nacional en desventaja, lo puede poner en desventaja. Bueno, algunos datos, desde luego yo no quería poner cifras, usar muchas cifras, solamente más bien poner el acento en la reflexión, pero este es un dato importante, nos lo señalaba Calva, ¿no? En términos de un periodo de 1960 a 2015, entre 1960 y 1980 el ingreso per cápita promedio creció en 3.75%, durante el periodo del Telecán solamente 0.58%. No tengo gráficas aquí, pero si uno ve a largo plazo es como si hubiera ocurrido que la producción de pleno empleo de la economía o el potencial para el crecer hubiera disminuido. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Ustedes aquí, estos son datos de Bancomer, desde luego, de ahí tomé estas gráficas, pero miren ustedes el comercio de México en miles de millones de dólares. Pues el comercio de México ha crecido de manera importante, con Estados Unidos también, con el resto del mundo también. Desde luego, ustedes están encontrando aquí ya digamos un proceso de diversificación de la economía mexicana, que es importante, una tendencia positiva, pero todavía el grueso sigue siendo Estados Unidos como país de importación. Muy bien, aquí ven ustedes la balanza comercial de México. Estas son las exportaciones e importaciones. El saldo comercial de México con Estados Unidos como porcentaje del PIB ha aumentado. Esta es la preocupación de Trump. Tiene una tendencia creciente. Y aquí quiero hablar un poco de por qué en Estados Unidos ha tenido éxito el discurso de rechazo al Telecán, que es algo que puede ser una sorpresa para muchos, porque México se convirtió en el malo durante la campaña electoral en Estados Unidos. Y lo que van a encontrar es que desde luego el volumen, las bondades, pues el volumen de comercio se ha incrementado de México hacia Estados Unidos, pero de Estados Unidos hacia México, incluido el agrícola. También ha mejorado la competitividad y se ha fortalecido el desarrollo de cadenas de valor global. Esto es muy importante, sobre todo en la parte del automóvil, equipos electrónicos y aparatos electrónicos. O sea, la formación de cadenas es un elemento muy importante en términos de la globalización actualmente, y Estados Unidos, la articulación de México hacia Estados Unidos ha sido clave para la competitividad de las empresas estadounidenses a nivel global. Desde luego,
Para el caso de Estados Unidos ha mejorado la eficiencia económica, pero no significativamente. En realidad, la mejoría de eficiencia económica que ha ocurrido en Estados Unidos es de 0.08% según un estudio notable de Calindo y Park. Entonces, pues no llega ni al 1% de mejoría en eficiencia económica. O sea, la simple reasignación de recursos pues no ha mejorado el desempeño de la economía americana significativamente. Los problemas, bueno, porque digamos en Estados Unidos, ¿cuáles son los problemas con el Telecam? Bueno, se le imputa la caída del empleo industrial. Desde luego los estudiosos tienen claro, los economistas tienen claro que que eso ya estaba desde antes y que responde a esta tendencia a largo plazo de sustituir con capital el trabajo. Desde luego el efecto sobre el trabajador promedio en términos de salario pues no ha sido significativo, pero sí ha afectado a trabajadores de comunidades y áreas geográficas específicas. Debe entenderse muy claramente. Recuerden que lo que le da el voto de triunfo a Trump son sobre todo las comunidades rurales y estados que tienen una fuerte producción agrícola, o estados que son mineros o que tienen una tradición extractiva. Entonces, si ese es el tipo de economías, en realidad lo que han visto es que el hecho de que desaparezca una industria en una cierta área geográfica tiene la implicación de que cuando desaparece la industria, no solamente se ven afectados los trabajadores que trabajaban en esa industria, sino la región en sí, porque los trabajadores que antes servían alimentos, que daban atención a esa fuerza de trabajo, o que vendían cosas a esa fuerza de trabajo, entonces de repente ya no encuentran el mercado que antes tenían, y eso implica una caída del ingreso. Es una caída del ingreso que afecta a áreas territoriales y no específicamente, no solamente a la fuerza de trabajo que se ve desocupada, que probablemente tenga que desplazarse hacia otro lado. Entonces, esto es un proceso que ha estado recientemente siendo estudiado en Estados Unidos. Este autor, McLaren, es especialmente importante. Tiene su página web, ustedes pueden bajar sus trabajos ahí. Y desde luego, los salarios no han mejorado significativamente y la distribución del ingreso en Estados Unidos ha empeorado. De hecho, siendo más detallista, la participación de los salarios en la economía ha estado cayendo y la parte de utilidades se ha estado elevando. Recuerden que si tienen ustedes un proceso de concentración muy fuerte en la economía de Estados Unidos, en las industrias, entonces eso de alguna manera se va a ver reflejado en más altas utilidades, pero digamos Estados Unidos se congraciaba de ser una economía donde la participación de la fuerza laboral en el ingreso era muy importante. Eso está empeorando. Entonces hay una preocupación en ese sentido y hay que entender qué es lo que se está moviendo en el subsuelo para explicar estos procesos políticos raros que han ocurrido en Estados Unidos. Y desde luego yo diría que como una lección es que en toda economía no solamente importa la economía, sino importa también lo social y político, ¿no? Ustedes tienen actualmente un fortalecimiento de partidos de derecha conservadora con un discurso populista extremo, si quieren. Los tienen en Europa y está centrado en estos aspectos: lo nacional frente a lo europeo, por ejemplo, el rechazo a la inmigración y la inclinación por políticos fuertes que además de baja credencial democrática. Entonces este es un proceso que está ahí, que es muy importante, también está presente en Estados Unidos. Desde luego con el arribo de Trump a Estados Unidos tenemos un discurso anticomercial, también tenemos un discurso antiinmigrante fuerte, también tenemos un discurso muy centrado en la identidad.
si quieren, nativista y un poco racista, ¿no? Esto es lo que tenemos desde luego en el discurso anticomercial, es contra la OMC, es contra los acuerdos contra el acuerdo transpacífico, contra el Telecán y contra otros acuerdos comerciales. En particular, Estados Unidos es favorable, y esta es la posición actualmente de política comercial en Estados Unidos, a los acuerdos bilaterales, lo cual significa que yo establezco un acuerdo con tal país porque me va a dar las concesiones que yo quiero. Quiere tener acceso al mercado americano. Es el uso del mercado americano para conseguir objetivos comerciales y también geopolíticos. Entonces, es parte de esta idea del American First. Desde luego, ustedes han visto la amenaza de aplicación de políticas comerciales. No voy a detallar eso, lo van a tocar compañeros aquí. Y también algo que es importante, el retorno a políticas industriales, ¿no? Este es el enfoque de alguna manera Estados Unidos se siente desplazado globalmente. Recuerden que ahora hay más empresas globales que no son estadounidenses, y también hay otras economías que están compitiendo en Estados Unidos, en los mercados globales, contra Estados Unidos. Entonces, sería, desde luego, esto implica un cambio en la postura de los partidos políticos en Estados Unidos. Miren, casi todos los acuerdos comerciales fueron negociados, firmados e implementados por republicanos, pero Trump llega por el Partido Republicano, y los demócratas se sumaron a eso, pero la postura mayoritaria dentro del Partido Demócrata es no acuerdos comerciales, no están en contra del Telecán. El Partido Republicano con Trump favorece su postura y tiene enorme éxito en Estados Unidos. Le permite llegar a la presidencia, entre otros factores, desde luego el discurso anti-Telecán, y desde luego marca un cambio importante. La pregunta es si finalmente la base para la promoción de acuerdos comerciales era el republicano, era la ideología del Partido Republicano. Si esto se impone como enfoque para mantener clientelas electorales, esto tiene una implicación. La implicación es que el discurso anticomercio se vuelve parte del enfoque del Partido Republicano. De alguna manera tendrá que reflejarse al interior del Partido Republicano. Para concluir, la pregunta que yo me haría es si la posición de Trump es circunstancial o refleja más bien un cambio a largo plazo. Es de coyuntura, sale Trump, ahorita hay bastantes bases para que Trump se reelija, ¿no? Y cambia y regresa las cosas a lo normal, ¿no? Con la postura de libre comercio, o continúa y esa finalmente se arraiga en el Partido Republicano, que es parte de lo que quieren los republicanos, y entonces si es así se vuelve más permanente. En ese sentido pienso que México, cualquiera que sea el resultado de la negociación, que finalmente se cancele el Telecán o se renegocie, México sale dañado, ¿no? Porque en realidad la renegociación implica hacer concesiones a Estados Unidos, ¿no? Entonces México sale dañado. ¿Cómo sucede? ¿Qué pasará con México? Bueno, yo diría que México debe hacer una revisión de su postura respecto a las políticas comerciales e industriales, para empezar. Creo que debe prepararse para un entorno global más proteccionista. O sea, la postura de Estados Unidos después va a tener imitadores. Y entonces, desde luego, eso es un proceso lento, pero lo vamos a ver. Y desde luego yo diría que México debe reformular su estrategia de desarrollo. Entonces, yo quería fijar estas ideas como punto de partida en esta mesa, más que meterme a analizar al detalle Telecán, ¿no? Gracias. Entonces, me voy a permitir hablar sobre el capítulo agropecuario, que es una forma más sencilla de ver el problema. Y hablo del capítulo agropecuario porque es el capítulo que a mí me interesa. Y en este capítulo agropecuario me va a llevar como consecuencia a tratar otro tema, que es el tema
de la necesidad de hacer una solicitud de investigación de dumping del maíz americano. Los objetivos del Telecán, hay varios objetivos, son como 5 o 6 objetivos, pero yo estoy señalando nada más 3, los 3 más importantes. El primero es eliminar obstáculos al comercio y facilitar la libre circulación de bienes y servicios de los territorios de los 3 países. Segundo, promover condiciones de competencia leal. El término seguramente se irán familiarizando ustedes, y ahorita vamos a explicar qué es esa competencia leal dentro de la zona de libre comercio entre los 3 países. Y finalmente, aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de los 3 países. Esos están establecidos ahí en el Telecán. En el caso del Telecán, básicamente, como ustedes saben, se trata de bajar aranceles. En México, a partir de los 80s, si mal no me acuerdo, sí, cuando se vino un problema de una devaluación en el 82, se vino una crisis que nos trajo una inflación de cerca del 157%, y eso nos generó un problema, de tal forma que México ingresó por ahí en el 88 en la Organización Mundial de Comercio, entonces también conocida como el GATT. Esto hizo que se desgravaran una gran cantidad de productos. Sinaloa tenía una gran diversificación, tenía un gran abanico de cultivos. Producía soya, producía arroz, producía cártamo, producía varios artículos, varios productos agrícolas. Con la entrada en el GATT, desaparecieron esos cultivos y Sinaloa se concentró en muy pocos productos. En la primera etapa de desgravación, que es a partir de enero del 94, cuando ya entra el primer día de vigencia del Telecán, pues se desgravan un grupo de productos, que son la mayoría de los productos. Quedan solamente, escasamente, 4 productos que son los que en alguna forma nos interesan en el Telecán agropecuario, en su capítulo agropecuario. Los que están en la cuarta categoría. La segunda categoría son los que se iban a desgravar enseguida, a partir del 1 de enero. Luego los segundos esos eran en 5 etapas, luego se iban a desgravar en 10 etapas, y luego se iban a desgravar finalmente en la cuarta etapa en 15 años. Concretamente es el maíz, el frijol, la leche en polvo, y otro producto más, el pollo. Estos tienen un proceso de desgravación que consiste principalmente en 2 instrumentos: aranceles cupo, es decir, los aranceles se establecen por ejemplo, para el maíz, que es un producto que tiene 15 años de desgravación. El primer año se establece un arancel para lo que va arriba de los 2,5 millones de toneladas, que es el cupo inicial que establece el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Lo que fuera arriba de ese cupo, se establece un arancel de un nivel sumamente alto. De ahorita vamos a ver, de como de 190 y tantos %. O sea, un arancel realmente muy prohibitivo. Pero aparte, y ahorita hablaba el doctor Trujillo, hay el otro elemento correspondiente, que es el establecimiento de apoyos que compensaran esas asimetrías que se generaban precisamente por la competitividad de los dos, la diferencia en competitividad. Estos 2 compromisos, el de aranceles cupo, como vamos a ver ahorita, nunca se cumplió. El de apoyos al ingreso se cumplió, pero se fijaron parámetros a veces insuficientes o se dejaron tardíamente desfasados, ¿no? De tal forma que este segundo se cumplió parcialmente. Y el primero simple y llanamente no se cumplió. No se aplicaron los aranceles cupos, los ingresos objetivos fueron insuficientes y desfasados, hubo falta de presupuesto
y luchas desgastantes a través del tiempo, se fijaban referencias que no se actualizaban constantemente, y eso hacía que estuviesen desfasados o no se asignaban suficiente presupuesto. Esto nos lleva a la necesidad de usar otro instrumento para la defensa de los productores en México, y concretamente en Sinaloa. México, me refiero a México porque obviamente el maíz, como ustedes saben, es un país es un producto que se siembra y se produce en muchos estados de la República Mexicana. Este es el arancel cupo. Como se fijan, el cupo era 2,5 millones del primer año, y se iba subiendo un 3% cada año, hasta llegar a 3,671,000. La tonelada 2,500,001 ya se le aplicaría un arancel de 206%. Y así sucesivamente. Cuando vamos ya al 97, el arancel ya bajó a 180, y ya el cupo subió a 2,731,000. Va subiendo un 3% el cupo, hasta llegar a 3,671,000. Pero como ustedes se van a dar cuenta, estas son las importaciones reales de maíz, ¿no? Ustedes se fijan que hay una gran diferencia entre la importación real y el cupo, pero el resto, o sea, lo que era sobre cupo, no se aplicó el arancel que correspondía a cada uno de los años. Simple y llanamente se daban extracupos, porque el gobierno así lo consideraba, ¿no? Consideraba que tenía que dejar más producto, porque según él hacía falta más producto, y simplemente entraban igual que el cupo. Ustedes ven aquí, en este columno viene el sobrecupo. El primer año fueron tímidos en entregar sobrecupos, escasamente 100,000 toneladas. Pero ya de ahí, miren, este año entregaron 7 millones de toneladas de puro sobrecupo, de los cuales había 2,600,000 de cupo, más 6,900,000 de sobrecupo. Y ustedes ven, año con año, hay sobrecupos que entraron sin pagar ningún arancel. Las importaciones agrícolas de México para Estados Unidos son sumamente importantes, en el sentido de que somos el primer país que le genera importaciones agrícolas a Estados Unidos. Después sigue Canadá y después la Unión Europea. Y luego ya, estos son porcentajes, 19,9%, 19 y 18. Ya los demás países representan de las importaciones porcentajes mucho menores. Aquí tienen ustedes los productos exportados por Estados Unidos, los principales 25 productos. Ustedes ven que soya son 20 millones de dólares, y de maíz 20,000 millones y 9,154 millones. Este es un dato importante. Si Estados Unidos decide retirarse del Telecán, México puede establecer un arancel de la nación más favorecida, que dependiendo de cada producto, en el caso de la leche en polvo se va a 50% como máximo, en el caso del cerdo al 20%, el maíz el 20%, trigo 15% y pollo 92%. Aquí se ve cómo había tratamiento muy diferente. Seguramente este era para los grandes polleros aquí en México, que son empresas muy grandes, ¿no?, que tenían una protección muy, muy importante. Obviamente el establecer estos aranceles pues va a tener efecto en la cadena, indudablemente. Estamos ya a partir del miércoles, ya en la Ciudad de México se reunieron el cuerpo técnico de los negociadores. A partir de mañana, creo que a mediodía, ya llegan los jefes negociadores que se van a reunir en la Ciudad de México y van a estar en la quinta ronda hasta el próximo martes.
Ya ahorita ha habido algo de efecto en el tipo de cambio. En realidad no ha sido tan importante, pero ya se empiezan a sentir en que el tipo de cambio empieza a subir. Tanto Canadá en un momento habló de subir el salario porque hay una gran brecha, pero México no lo acepta. Considera que eso corresponde a la Secretaría de Economía. Aunque sí ha habido últimamente alguna reconsideración del salario mínimo, también está el problema que México no acepta la eliminación del transporte fronterizo que se planteó en la última ronda. Se estiman 8 o 9 rondas en total, lo que se estima que llevaría aproximadamente hasta el mes de marzo del 2018. Originalmente la idea es que se terminara ahora en diciembre o en este año, pero como ustedes se habrán dado cuenta, ha habido una actitud bastante beligerante de Estados Unidos, planteando posiciones que no se prestan a la negociación. Simplemente sus posturas radicales de Trump han sido llevadas sobre todo por el representante comercial de Estados Unidos, que realmente depende de la oficina de la presidencia. Se ha hablado de un riesgo de fracaso en la negociación de un 50%. Lo que yo les planteaba ahí de esos aranceles en caso, no lo habían manejado, ya lo manejaron. El gobierno mexicano lo tenía muy callado, ahorita ya lo sacó porque sienten la dureza de la actitud del gobierno americano en estas negociaciones. Obviamente, pues si se llega a esto, se habla de una posible riesgo de fracaso del 50%, que desde luego aquí hay una actitud intimidatoria de Trump. Trump ha declarado muchas veces en sus múltiples declaraciones que hace él que posiblemente se van a salir del tratado. No se sabe realmente si va a terminar siendo una simple estrategia intimidatoria de Trump, como él es, su estilo prepotente y dictatorial, o realmente si termine saliéndose del TLCAN. Obviamente al momento de la salida, pues ya lo comentaba el doctor, va a haber algo de problemas, va a haber inestabilidad, ahí va a tener que intervenir el Banxico, el Banco de México, sosteniendo el peso, que de hecho lo ha estado haciendo desde que empezó a sonar todas estas declaraciones de Trump hace ya casi un año, en que se generó una devaluación. Y obviamente está el otro elemento peligroso, que es la reforma fiscal, que va a bajar y que eso va a poner a la inversión extranjera en desventaja estando aquí en México. Yendo ya al asunto de la investigación antidumping, yo aquí les quiero dar cómo han crecido la tasa media anual de crecimiento de la siembra, de la cosecha, de la siembra, de la superficie sembrada, de la superficie cosechada y de la producción. Fíjense qué interesante. Antes del TLCAN, la superficie cosechada crecía escasamente un 0.3%. No, perdón, este es de todo el periodo, de 80 al 16. Antes del TLCAN es del 1.1%. Y ya en el periodo del TLCAN ha bajado la superficie cosechada, conjuntamente con la superficie sembrada. La producción también ha crecido más antes del TLCAN, y esto es un primer indicador del efecto del TLCAN. Si ustedes lo ven aquí, se fijarán, todas estas flechas para abajo significan que por estado la superficie antes del TLCAN crecía bastante y aquí iba negativa, y así sucesivamente. Fíjense cómo dominan las flechas hacia abajo. No los voy a analizar porque no me daría tiempo a analizar cada uno. Pero fíjense el caso de Sinaloa, qué trágico se ve el comportamiento. Antes del TLCAN, la superficie sembrada crecía
anualmente, en un promedio anual, del 7.7%. La superficie después del Telecán nada más crece un 1.2%. Es verdaderamente notable y diferente. Se nota el efecto en la actividad agrícola. La producción antes del Telecán crecía anualmente un promedio de 25%. Ya después crece, pero nada más crece un 3.7%. Y así pueden ver, Chihuahua un 17% contra un 8%, mientras que después del Telecán descienden las superficies, ¿no? Bueno. Obviamente México necesita diversificar para su agricultura las medidas de defensa, sus acciones de defensa. Y la única forma que tiene para diversificarlas es haciendo una solicitud de investigación de DOMPI. Por estar checando el tiempo. Ok. Esta es una gráfica de los precios que están en azul del maíz en Estados Unidos y de los costos de producir maíz en Estados Unidos. Cuando la curva azul va arriba, quiere decir que el productor vende abajo de su costo de producción. Cuando la línea roja va arriba, significa que el productor en estos años está perdiendo dinero porque vende abajo de sus costos de producción. Y ustedes fíjense que son varios. Aquí se genera esa situación, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también, ¿no? ¿Qué significa? Que los productores en Estados Unidos han llegado los precios a tales niveles que el productor está vendiendo abajo de su costo total. Hay una parte que son costos fijos, que de alguna forma le permite no enfrentarlos cada año, pero eso lo puedes aguantar por 1 o 2 años, ya para el tercero te está llevando a la quiebra, definitivamente. Pero eso es lo que está pasando. Este es un ejemplo, cómo se ve que a los productores de terrenos de baja productividad, de mediana productividad y de alta productividad, aún para superficies muy grandes, o sea, con grandes economías de escala en superficie, el productor está perdiendo dinero. Claro, mientras la superficie es más grande, pierde menos. Todas son pérdidas. Cuando hace rotación de cultivo, una vez maíz y otra vez soya, logra reducir su costo, pero sigue perdiendo. Aún aquí está perdiendo. Esto es el año de 2016, con precios actuales de ese año, en donde nunca se tuvo utilidad. Si vemos esa gráfica que yo les enseñé ahorita, que es difícil analizarla así, pero ya analizada detenidamente, tenemos que antes del Telecán, del 77, 81, 85, 86, 87, 1992, los productores americanos vendían abajo de su costo. Vendían con pérdidas, en pocas palabras. Pero después en 6 años, de 24 años, pero después del Telecán, los productores americanos, de los 24 años que han transcurrido, considerando este año completo, en la mitad de los años han perdido dinero. Es decir, están exportando maíz a precios dumping, precios que no les permiten cubrir sus costos totales. Eso significaría, aunque no es así, que el productor ganara un año y perdiera el otro, ganara el siguiente y luego perdiera el siguiente. Verdaderamente es una situación muy difícil para el productor americano, pero también es para los productores mexicanos, porque nos están exportando el maíz a precios que ahorita llevan de los últimos 3 o 4 años una baja del 50%.
¿Y qué está pasando? Bueno, pues la producción va para arriba. La producción va para arriba. Aquí llega a 384 millones, que es un mundo de maíz. En este año en que hubo, 2012, hubo bajos rendimientos, la intención era haber producido, se sembraron 35 millones de hectáreas, ¿no? Que fueron las cosechadas. Obviamente, por las malas condiciones climáticas se tuvo un rendimiento muy bajo, pero aún así ustedes ven el crecimiento de la producción. Es impresionante el crecimiento de la producción, a pesar de que están perdiendo dinero. Del 98 al 2005, que son años ya del Telecán, hay 8 años aquí, y en esos solo un año no hubo pérdidas. Estas son estadísticas, en particular son de la Universidad de Iowa. Entonces no son datos inventados, y del USDA. Esto ya es una presentación hecha de acuerdo a los requisitos que establece la Secretaría de Economía. Nosotros tenemos que de 2013 a 2016 la producción en México ha crecido un 7.4%, mientras que la importación de maíz ha crecido un 28%. Es impresionante el crecimiento de la importación. Si vemos importación con producción, bueno, ya con la producción baja un poco, pero fíjense qué importante es. Si consideramos el consumo aparente nacional, el crecimiento de las importaciones contra el consumo aparente, pues tenemos un 15%. Aquí ustedes pueden ver, este es el consumo nacional aparente y estas son las importaciones. Pues fíjense cómo ha crecido. Este es el 17 que está incompleto, tiene como hasta junio nada más. Fíjense qué importante cómo ha crecido. Si lo vemos en términos de dependencia, dependencia es cuánto de tu consumo es importado. Bueno, pues aquí tienes que empezamos en el 2001 con el 14% y vamos hacia arriba, y ahorita ya vamos al 34%. Se establece por la OECD, ¿no? Es por la OECD, ¿verdad? Por la FAO, perdón, por la FAO. Un nivel de seguridad alimentaria es que las importaciones no deben representar arriba del 25%. Ya las estamos excediendo, ¿verdad? Con el 34%. Y aquí está la dependencia, importaciones contra el consumo nacional aparente, ahí va creciendo hasta el 34%. Pero las importaciones contra la producción, pues prácticamente por cada tonelada que producimos estamos importando media tonelada. Es altísimo. Obviamente, pues la comparación entre las ventajas de la investigación antidumping es que si se establece una cuota compensatoria, generaría cancelar el efecto de la práctica de dumping con la cuota compensatoria, y además le daría un ingreso más alto al productor, reduciendo su necesidad de apoyos presupuestales. El presupuesto de Zagarpa, la propuesta era de 64,000 millones de pesos, se subió, pero dentro de esos nada más le están incrementando a los apoyos, a este tipo de apoyos, a los ingresos de los productores, escasamente 1.600 millones de pesos. Ese es el incremento, es muy bajo. En realidad ya ni se presenta un cálculo que te diga hasta dónde les va a alcanzar. Yo estoy seguro que no les va a alcanzar, como no les ha alcanzado en los últimos años. Pero eso sí, el Congreso muy cómodamente y muy cínicamente se establecieron un incremento de su presupuesto de 325 millones de pesos para liquidarse ahora que van a terminar su periodo en las cámaras. Estos trabajan los diputados,
y 6 los senadores, y se liquidan como que si hubieran trabajado toda la vida, y más que muchos de los que trabajamos toda la vida. Una investigación obviamente es costosa, esa es una desventaja, y se requiere probar el daño al productor. Estamos todavía viendo a ver si podemos lograrlo eso. Primero tenemos que probar ante la Secretaría de Economía a ver si que hubo daño, y entonces, si hay daño, entonces la Secretaría establecería una cuota compensatoria. Y obviamente se requiere la participación de los productores para darnos toda esa información. Tenemos calculado que se requieren alrededor de 350 productores que nos van a tener que proponer toda esta información. Es una cantidad impresionante de información. Este es un resumen. Estas son las fuentes, las universidades estas, todas estas universidades. Esto es el corazón del cinturón de maíz, y estos son la Universidad de Iowa, y estos son la Universidad de Illinois y la Universidad de Urbana. Estas nos han dado los costos y los precios. Si nosotros comparamos el cálculo hipotético, es cálculo hipotético porque nos está diciendo cuánto implica, en teoría, de acuerdo a estos datos, que son datos establecidos o publicados por el USDA y por universidades, cuánto sería el dumping que nos están haciendo. Obviamente, esto requeriría después que el gobierno mexicano les pidiera a los verdaderos exportadores cuáles son los costos que tuvieron para hacer un cálculo real. Pero si lo tomamos este dato inicial, tenemos que en el 2015 el dumping era de un 32.7%. La subvención, o sea, los apoyos que reciben, que ahorita son bajos, relativamente muy bajos, sería 4%, 4.4%. Esto significaría una cuota de compensatoria de $56. Llevados a 18 pesos, que no está ahorita 18 pesos, serían 1,013. Esto sería mucho más dinero que el que recibe el productor como apoyos complementarios a su ingreso. En el 2006 es un poco menos, pero anda en 722 pesos. Con esos 722 pesos, el comprador sacaría ese apoyo que necesita para salir adelante. Permítanme rápidamente, yo creo que ya me pasé, ¿o no? La verdad, que digan que ya me pasé, díganme y ya les paro aquí. Bueno, rápidamente. Las farm bills en Estados Unidos, es muy importante conocer las farm bills. La ley de estas leyes que se publica cada 5 años son las que rigen la agricultura, y los que ahorita van a ver ustedes el efecto que tienen para nosotros. En el caso de 1996, justo un año después de que se formó la OMC, los americanos andaban muy libre mercado, libre comercio y cosas de esas, y entonces eliminaron todos los apoyos a la agricultura. Al cabo de dos años se dieron cuenta que la habían regado, y el Congreso empezó a establecer anualmente apoyos de emergencia a los productores. O sea, no los dejaron. Ahí así entró el Congreso en acción, no como aquí que, bueno, el Congreso no entra, a veces entra el gobierno directamente y violando todos los presupuestos, porque aquí los presupuestos y la carabina de Ambrosio es más o menos lo mismo. En 2002 da un giro esa ley y se establece un sistema muy sofisticado de apoyos al productor, que son apoyos a su ingreso. En 2008 viene el alza de la demanda de maíz, precisamente por el crecimiento de la producción de etanol, gracias a la ley de energía que concedía apoyos a la mezcla de etanol con las gasolinas. En el 2014 se esperaban que los precios permanecieran altos, por eso es que establecieron apoyos muy bajos, pero no permanecieron a estos niveles, sino que fueron mucho más bajos. En 2018 no se ve claro que baje la producción. Los primeros reportes de Luz hablaban de una producción del orden de 360 millones, comparado con
las 385 que les marqué ahí, o 384 millones, pues sí hay una baja. Pero ya ahorita el último reporte de luz habla que la producción va a ser de 370 millones, porque ya están estimando rendimientos más altos. Ya la cosecha está avanzando, prácticamente queda el mes de diciembre, o algunos días del mes de diciembre. La realidad es que las Farm Bills no son leyes que busquen limitar la producción. Limitarlas no por limitarlas, sino ajustarlas, las ofertas de las producciones en función de la demanda del producto. Estas leyes lo único que hacen es garantizar, a veces muy bien, a veces no, un ingreso al productor. La proyección de Luzda para los siguientes años es que se espera que no haya reducción en la superficie de siembra. Quiere decir que la producción va a seguir siendo igual. En realidad la ley tiene ahí lo que ellos llaman la base de acres. Entonces, esa es una degeneración o un vicio de la ley que hace que el productor se preocupe por conservar su base y no reduce su superficie, en lugar de tomar sus decisiones en función de lo que el mercado le está pidiendo. Entonces, se requiere una ley que reduzca la oferta cuando los niveles de precios estén muy bajos. Tenemos ahorita 4 años que los productores están vendiendo abajo de su costo. Pues qué mejor señal, ¿no? Que los precios están muy bajos. En estos 4 años ha bajado un 50% los precios en Estados Unidos. Entonces se requiere una ley que no apoye toda la producción como es la ley hasta ahora, que apoye nada más la producción que se retire vía un sistema que tienen los americanos que se llaman el loan rate, o sea, la tasa de préstamo o la pignoración. El productor tiene la posibilidad de sacar los recibos de depósito y entregárselos a la Credit Commodity Corporation en pignoración, y en la medida en que él decida venderlos, vender su cosecha. Pero aquí la idea es que se requiere que esta ley establezca el loan rate sobre la base del 95% del costo de producción. Ahora el loan rate estaba bajísimo, como en $1.95. Para que eso sea, se requiere un loan rate de $4 el bushel. Lo manejo en bushels porque es más fácil en números redondos que estarse aprendiendo todos los números que resultan, ¿no? Entonces, ya con este nivel, para el productor le va a ser más atractivo entregar su maíz, cuando menos para esperar a que sube el precio. Y hay un precio que serían $7. Esta es una propuesta no nuestra, obviamente. Esto la está haciendo un grupo de economistas de la Universidad de Tennessee a un grupo de productores de Texas. Pero bueno, esto sí va a lograr lo que estamos buscando. Si esta ley, que va a ser el 2018, no se establece como se está planteando por estos economistas, bueno, va a seguir la exportación a precios dumping. Esto es lo único que podría detener el crecimiento de la producción. La reducción de superficie actual no ha sido suficiente. Y Estados Unidos seguirá exportando maíz a precios dumping a México y a otros países. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Voy a intentar ser un poco más breve para compensar. Sé que es tarde para algunos de ustedes y les agradezco el esfuerzo. Pues estamos hablando aquí del Telecán, nuevas oportunidades y nuevos retos. Y lo que yo vengo aquí a plantear son dos cuestiones de por qué se está renegociando el Telecán. Y esas son pues pensamientos que tengo yo, no vienen de ningún otro lado. Por un lado, creo que la cuestión de la renegociación viene de Estados Unidos en una especie de la escuela del pensamiento de Harvard, en donde ellos dicen que
se pueden lograr tres objetivos en los países. Un objetivo que es la democracia, otro que es la globalización y otro que es la soberanía. Pero dice la escuela de Harvard, no se pueden lograr los tres al mismo tiempo. Cuando mucho se pueden lograr dos y decidir entre esos tres objetivos cuáles son los que se persiguen. Y me parece que Estados Unidos, ahorita lo voy a mostrar en una de las gráficas que estamos viendo, en aras de globalizarse y de lograr una democracia que puedan seguir pues el resto de los países, ha perdido un poco de soberanía en cuanto a su balanza comercial, y esto ya comenzó a ser preocupante desde hace algunos años para ellos, y por eso es que están planteando ahora una renegociación. Por el otro lado, si lo vemos desde la perspectiva de México, pues México ha adoptado una estrategia, yo no diría ni siquiera neoliberal, es más bien una especie de neomercantilismo que se ha implementado en México, en donde el objetivo no es propiamente el desarrollo, sino es incrementar las exportaciones a como dé lugar. Ahora, pues el objetivo de los tratados comerciales, sea cual sea el tratado comercial, es mejorar la calidad de los productos y es obtener pues un mayor consumo de productos. Ese sería yo digo que ese es el objetivo central de cualquier tratado comercial, ¿no? Incrementar la calidad, la competencia, y entonces estar en una posición mejor que el resto de los competidores. Claro, hay ganadores, hay perdedores en todo esto, pero ese sería el objetivo central, ¿no? Y todos estos, cuando estamos hablando de tratados comerciales, pues esto tiene implicaciones políticas que no necesariamente se derivan de los planteamientos económicos, pero que nos llevan a algunas consecuencias. En general, ha habido algunas ganancias. Si lo analizamos por parte de las exportaciones, si ven en estas dos gráficas, en 1985 las exportaciones de México eran de 26.700 millones de dólares. Y si nos vamos hasta el 2016, pues esto se incrementó en 14 veces. Ahora exportamos 373.900 millones de dólares. Pero ha cambiado un poco la estructura de estas exportaciones. Al principio nosotros exportábamos petróleo y extracciones en la mayor proporción, y en segunda proporción pues teníamos las manufacturas en un 38%. Pasamos a 2016 y cambia toda esta estructura de exportaciones mexicanas. Ahora el 90% de las exportaciones mexicanas son manufactureras, el 6% son de petróleo y extracciones, y el sector agropecuario disminuyó un poco en sus exportaciones. Ya lo explicaba en la intervención anterior el profesor. Ahora, si vemos el otro lado, si vemos el lado de las importaciones, también hubo un incremento. Desde 1985 y hasta el 2016 aumentaron en 21 veces las exportaciones, es decir, más que proporcionalmente que las exportaciones de México. Pero también cambió la estructura. En 1985 se exportaban 18.000 millones de dólares, y la mayor parte de estas exportaciones, la mayor parte de estas exportaciones eran de bienes de uso intermedio. Para el 2016 siguen siendo las mismas. Lo que cambió fue, la gran parte que se incrementó fue en bienes de consumo. Es decir, de alguna manera se cumple una parte de estos tratados de libre comercio en donde se busca mejorar la calidad de los bienes de consumo o mejorar la cantidad de bienes de consumo de la población en general. Y también se disminuyó un poco la cantidad de bienes de capital que se importaban. Ahora, para llegar a todo esto, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una estrategia que se implementó desde el Tratado de Libre Comercio de 1994 a 2016. Los tratados comerciales, como yo les dije, no son malos. De hecho, buscan incrementar la calidad de vida de las personas. Pero lo que está mal es la estrategia con la cual se busque adoptar los tratados comerciales. Una de las estrategias que se adoptaron fue la estabilización de precios. Si ustedes se fijan en la inflación, que es esta línea azul, antes de entrar al GATT y al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los periodos inflacionarios pues eran relativamente altos, y después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
la inflación relativamente se estabilizó. Y esta es parte de esa estrategia que les estaba comentando del gobierno mexicano, en donde se busca no tanto mejorar o desarrollar al país en sus capacidades productivas, sino esta estrategia de neomercantilista de mejorar las exportaciones a como dé lugar. Una de esas estrategias era estabilizar los precios, mantener la inflación baja. Otra estrategia que se utilizó fue mantener estables los tipos de cambio. Si los vemos desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde que se firmó, y como hasta el 2015, los tipos de cambio eran relativamente estables, no tenían grandes fluctuaciones. Sí vemos un pequeño brinco, bueno, un gran brinco en el 2008, pero en realidad los precios seguían en un escalón en donde no variaban mucho, y eso daba certidumbre a los inversionistas extranjeros para poder atraer sus capitales a México. ¿Qué pasa a partir de 2015? Comienza a cambiar la situación, no interna, sino externa. Hay presiones del resto del mundo porque los precios del petróleo comienzan a disminuir, y esto comienza a afectar a las balanzas comerciales de México, comienza a afectar a la política fiscal mexicana, y entonces se comienzan a implementar una serie de políticas fiscales restrictivas. Y por el otro lado, vemos que también acaba en Estados Unidos esa flexibilización cuantitativa. Ya no se imprime tanto dinero, ahora las tasas de interés están siendo más altas, y todo eso está presionando a los tipos de cambio en México. Los tipos de cambio comienzan a aumentar, y entonces es cuando la balanza comercial de México pues ya no comienza a ser tan favorable como lo era antes. Una estrategia adicional: si vemos los salarios mínimos deflactados, esto es descontándoles la inflación, desde 1994 y hasta lo que es la actualidad, los salarios mínimos fueron bajando. Esto es parte de la misma estrategia que yo pienso que es una estrategia neomercantilista de mejorar las exportaciones a como dé lugar, es decir, disminuyendo los precios de las materias primas, en este caso de las manos de obra, para poder producir un poco más. Otra de las condiciones internas, que yo creo que esta es central, es el gasto en ciencia y tecnología. Cuando se entra a un tratado de libre comercio y se trata de competir con el resto del mundo, nosotros creemos que se van a mejorar las capacidades productivas, y dentro de ese mejoramiento pues implica invertir un poco más en investigación y desarrollo. En este caso, los gastos en ciencia y tecnología sabemos que no han pasado históricamente más allá del 0.6%, 0.8%. Y si lo vemos en su estructura o en su composición, aquí tenemos en la línea azul el gasto, por lo que contribuye el gobierno es investigación y desarrollo, y lo que contribuye el sector privado, que es la línea roja, ¿no? ¿Cuánto invierten las empresas en investigación y desarrollo? No sé si se alcance a ver, pero a partir del 2003, 2001, esa estructura comienza a diverger. ¿Qué sucede? Sucede que en vez de que se siga un patrón como el de los países desarrollados, en donde son las empresas las que más invierten en investigación y desarrollo, son los gobiernos los que invierten en investigación y desarrollo. ¿Qué sucede? Sucede que en los centros de investigación en México, no sé si ustedes van a Cinvestav o van a algún otro centro de investigación, van a ver que las empresas que desarrollan tecnología pues son HP, IBM o algún corporativo transnacional grande. ¿Quién invierte en ciencia? Invierte el gobierno. ¿Quién se apropia de las rentas? Pues se apropian los grandes corporativos transnacionales. Entonces, lo que está mal no es el Tratado de Libre Comercio, sino es la forma en cómo se busca aprovechar o apropiarse de las rentas de estos tratados comerciales. Y aquí podemos ver cuáles son los resultados, cuáles se imaginan que son. Pues eso está muy fácil. Si nosotros vemos las balanzas comercial de México con sus principales socios comerciales, pues América es uno de sus principales socios comerciales de México, particularmente Estados Unidos, que es casi el total de las exportaciones que van hacia América. ¿Qué sucede con el déficit comercial de México? Bueno, pues para financiar para exportar todo esto, se necesita importar una gran cantidad de materias primas que
que principalmente vienen de países asiáticos, particularmente de China, y otros tantos de Europa, que en este caso particular Alemania es uno de los principales socios comerciales de México, que generan este déficit comercial con Europa. ¿Qué sucede con Canadá? Con Canadá en realidad casi salimos en tablas. No se exporta mucho a Canadá, no se importa mucho a Canadá, o lo que se exporta y se importa está en la misma proporción. Entonces, lo que sucede con todo esto que les vengo contando es que para entrar a estos tratados comerciales, México ha roto sus cadenas de valor. En vez de fortalecerlas, creo que ha dejado a las grandes corporaciones la tarea de invertir en investigación y desarrollo, o ha dejado más bien a las grandes empresas incentivar este cambio tecnológico. ¿Cuál es el resultado de esta balanza comercial? Pues el resultado es que este eje que tenemos aquí es el cero. En la mayor parte de los años tenemos un déficit comercial, y ese déficit comercial se ha ido acumulando a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, que en los primeros años pues hubo un superávit, sí, pero después casi todos terminan en déficit. ¿Y qué necesitamos para financiar ese déficit? Pues entre otras cosas necesitamos inversión extranjera directa. ¿Por qué se necesita inversión extranjera directa? Si vuelvo un poco a la gráfica, las materias primas para poder exportar a Estados Unidos tienen que venir de algunos otros países. Esa inversión extranjera directa que la realizan en realidad corporativos multinacionales, pues sirve para eso, para financiar las materias primas que se necesitan. Hay un estudio en 2009 que es el de Jorge Carrillo y Reddy Gómez, donde ellos estiman que hay entre 5.1 y 6 millones de empleos en corporativos multinacionales en México. ¿Cuánto es eso? Si lo ponemos en perspectiva, en el 2009 el total de empleo era alrededor de 48 millones. ¿Qué representa el empleo en los corporativos multinacionales? Pues entre un 10.6% y un 12.5% del empleo total en México. Por eso les decía, no está mal el Tratado de Libre Comercio. Lo que está mal es la estrategia con la que se afronta ese tratado comercial. Además de estas cuestiones, tenemos otras. Para poder financiar su consumo, muchas familias tienen que emigrar a Estados Unidos, tienen que conseguir un empleo de baja calidad en Estados Unidos y enviar sus remesas a México. Estas son las remesas que se han enviado. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, en vez de disminuir, se incrementaron las remesas que se envían de Estados Unidos hacia México en millones de dólares. Aquí estamos hablando de 2.500 millones de dólares para enero del 2007. ¿Cuál es el contexto de esta renegociación? ¿Por qué les digo yo que hay tres objetivos que se pueden perseguir según la escuela de Harvard? Globalización, soberanía y democracia. Y creo yo que Estados Unidos durante mucho tiempo decidió elegir entre la democracia y la globalización y perdió un poco de soberanía. Estos son los déficits comerciales de Estados Unidos. Estados Unidos, al igual que México, es un deficitario. No particularmente porque haya establecido el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero es deficitario históricamente. Ellos imprimen dinero y con ese dinero compran mercancías. Pero, les decía yo, es un poco ideológico esto. Si vemos cuánto aporta México, no sé si se ve allí, pero México es esta parte verde que ustedes están viendo en todos los déficits comerciales. Japón es la parte amarilla y Alemania es la parte azul. Particularmente México no le genera a Estados Unidos un déficit mayor que el que le genera Alemania o el que le genera Japón. Es más bien una cuestión ideológica. Aquí tenemos cerca a México sí le podemos robar un poco de sus empleos, a México lo podemos acusar de que nos está generando un déficit comercial, y a México pues le podemos quitar algunos de esos corporativos multinacionales y atraer empleos. ¿Cuántos empleos? En realidad no tantos o no de tan buena calidad. Si recuerdan ese caso, hace unos meses cuando se comenzaba la renegociación del tratado,
la Ford, creo que era la Ford, decidió no invertir en México para invertir en Estados Unidos. Se hablaba de que en México iban a generar una derrama de empleos de alrededor de 200,000 empleos, y lo que se iba a generar en Estados Unidos eran alrededor de 37,000 empleos. Eso sucede porque aquí se paga una mano de obra muy barata y en Estados Unidos se cobra alrededor de 2.5 veces más de lo que se cobra en México por realizar esos empleos. ¿Cuáles son las oportunidades en miras de esta renegociación? Pues yo creo que sería mejorar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Ya vimos que históricamente ha sido muy pequeña y no se han desarrollado capacidades productivas para encarar tratados comerciales internacionales. Mejorar el funcionamiento de estas cadenas de valor, integrando a las pymes mexicanas como proveedores o incluso como exportadoras. Se estima que alrededor de 3.500 o 4.000 empresas en México son las que en realidad exportan, que eso no es más allá del 0.5% de las empresas totales que hay en México. Y además, si lo ven en términos de lo que señalaba este estudio de Carrillo y Gómez, los corporativos multinacionales son alrededor de 2.500 en México. Entonces, en realidad no son tantas las empresas mexicanas que están exportando, son grandes corporativos, y en realidad están pues ahorcando un poco a las pymes en esta estrategia de competir. Para integrarlas habría que establecer una estrategia de generar empresas pequeñas y medianas que pudieran servir como proveedoras o incluso como exportadoras. Mejorar esquemas logísticos y de intercambio, infraestructura comercial, y mejorar en materia laboral. No es un secreto que incluso Estados Unidos y Canadá están pidiendo que se eleven los sueldos en México. ¿Por qué? Pues porque ellos están perdiendo o están siendo deficitarios en este tratado comercial. Pero incluso en México, esa baja o esa contención de salarios que les mostraba ahorita está generando un gran malestar social. En realidad tenemos alrededor de 50 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, y para ellos decirles este tratado comercial ha mejorado, ha incrementado el consumo de bienes y son bienes de mejor calidad, pues sería casi un insulto, ¿no? Si ustedes le dicen, era inimaginable que en 1994 existiera un Nintendo Switch que cuesta 10,000 pesos, pues decirle algo así a estas personas que en aquel tiempo les hubiera costado alrededor de 50,000 pesos o 60,000 pesos, pues es un insulto. Decirles que las computadoras son más baratas y que estos tratados comerciales les están generando un bienestar, pues es un insulto, ¿no? Ni siquiera alcanzan la línea de ingresos necesaria para subsistir, y decirles que este tratado comercial ha mejorado, eso no es cierto. Lo que se necesita, como bien lo decía el profesor Juan de Dios, es establecer un esquema compensatorio. El tratado comercial funciona, pero funciona en la medida en que se establezcan quiénes son los perdedores y cuánto se tendría que compensar de toda esta mejora en el bienestar que se ha adquirido del tratado comercial. Y en realidad, pues lo que se requiere es un plan con mayor inclusión, un plan con mayor inclusión social e incluso a nivel de empresas, que hasta aquí es mi conclusión, no es lo que yo podría decirles a ustedes de que es mi postura acerca de lo que ha sido el Telecán para México. Muchas gracias.